Bueno, queridos amigos aficionados al fútbol, hoy me acompaña Roberto Batistel, hijo de uno de mis mejores amigos y a su vez fanático del fútbol, como ustedes pueden apreciar con su franela del Juventus, equipo venido a menos y con coronavirus, pero bueno, con coronavirus Cristiano Ronaldo, en fin. Él estuvo con nosotros en París en la final de la Eurocopa de Francia y nos va a hacer algunos comentarios sobre tanto el ambiente que había en la ciudad como la parte, digamos, de la final en sí, ¿no? Eh, eh, la, la Eurocopa de Francia, que es de la que vamos a hablar, celebrada en el 2016, hace ya 4 años, era la Eurocopa del gallo, porque el gallo es el símbolo de los franceses. Ellos usan el gallo como su símbolo nacional, ¿no? Y fue, yo diría que tuvo tres cosas fundamentales, ¿no? La primera, desde el punto de vista organizativo, fue perfecta. O sea, hay que, así como en el programa pasado hablamos de todo el desastre que fue Brasil, sobre Francia hay que reconocer que la organización era perfecta. El transporte a los estadios impecable a través de metro, tranvía o lo que fuera necesario. Los estadios preciosos, especialmente, por ejemplo, el estadio de Niza es un espectáculo. Y en general, pues ya les digo, una organización perfecta con sin embargo, no hubo mucho turista porque había habido el famoso, digamos, atentado en noviembre del 2015, en el cual murieron 130 personas y resultaron más de 400 heridos. 8 terroristas islámicos atacaron simultáneamente en varios lugares de la ciudad de París y de Saint-Denis, y eso había generado un cierto temor en la gente para ir a la Eurocopa. Sin embargo, la seguridad era impresionante. O sea, había policías franceses vestidos para la guerra prácticamente por todos lados. Y yo particularmente, no sé tú, Robertino, no sentí en ningún momento ningún temor, pese a que, por ejemplo, nosotros estuvimos en Niza, en el lugar donde unos días después, nosotros estuvimos en Niza unos 15 días antes del terrible atentado también que hubo en lo que llaman la Avenida de los Ingleses en Niza, frente al Hotel Negresco, y nosotros paseábamos por ahí pues todos los días y había, ya te digo, muchísimos policías, pero bueno, nadie se esperaba que un camión atropellara a un gentío ahí. También hubo un atentado en el estadio de París, en el cual la policía encontró un vehículo abandonado y lo hizo explotar pues antes de que causara ningún daño, ¿no? Pero la seguridad, particularmente a mí, yo no sentí ningún tipo de temor. No sé, Robertino, tú en París, ¿qué? Sí, de verdad que los días que estuve en París, todo fue muy tranquilo. La ciudad parecía, pues, como un día normal de verano en París. Sí había mucha presencia policial, pero en ningún momento llegué a sentirme inseguro o, sabes, que había esa tensión en el aire y que podía pasar algo. La verdad que estaba bastante normal el ambiente, ¿no? Sí, por cierto que sobre el ambiente es bueno también resaltar que el ambiente lo ponían los visitantes, es decir, en los estadios donde jugó España, por ejemplo, Croacia, Irlanda, pues había un grupo de españoles, irlandeses, etcétera, que llegaban ese mismo día, llegaban directo al partido en trenes o en lo que fuera, y entonces durante los días de partido se observaba cierto ambiente, pero de los visitantes extranjeros, los franceses pareciera que no hubiera, que no estuvieran jugando, ¿verdad? Las ciudades se mantenían al margen, quizás también porque había una situación muy precaria en cuanto al tema del laboral y había huelgas de todo tipo. Yo recuerdo que simultáneamente había huelga de los ferroviarios, de los pilotos, de, bueno, qué sé yo, de cuánta gente en esos días en Francia, ¿no?
pero en las calles, ya te digo, franceses muy poco, ni siquiera cuando jugaba Francia, ¿verdad, Roberto? Sí, era bastante extraño estar en una Eurocopa, o sea, una competencia continental, y en París no, casi no se veía gente con la camiseta de Francia o los fanáticos que uno espera, que tal vez hemos visto en partidos de la Copa América o cosas así, donde se vive más el fútbol, ¿no? En Francia era, como te dije, un día de verano normal. Eh, Aunque hay que reconocer que sí, la organización perfecta, o sea, eso, yo no vi una sola falla y eso que yo viajé casi por toda Francia, porque además se conseguían entradas y hoteles con relativa facilidad. Es decir, no era como en otros mundiales o en otras Eurocopas, que si no llevabas los hoteles contratados, bueno, es imposible, ¿no? Aquí había facilidad para conseguir hotel en todas las ciudades y ya te digo, y entradas, yo conseguí entradas para la final a precio normal, o sea, las compré por internet y me costaron lo que costaba una entrada normal, no recuerdo ahora el precio. Por otro lado, en los estadios, las áreas VIP eran impresionantes, en cada palco, que era para unas 20 personas o algo así, había un chef por palco, que te preparaba lo que tú quisieras. Había música en vivo en el área de descanso antes de entrar a los partidos. Bueno, champaña, bueno, pues imagínate, en Francia tiene que haber champaña por todos lados. Y la verdad que inmejorable, inmejorable. Yo creo que pese a la frialdad de las calles, creo que es una de las competencias de fútbol que más he disfrutado, ¿no? Fue la primera vez, por cierto, que jugaron 24 equipos. Ya ahora, la próxima Eurocopa jugarán 120, porque la FIFA y la UEFA han encontrado que eso es tan buen negocio que mientras más, pues mejor, sí. ¿no? Nosotros llegamos primero a Barcelona porque el primer partido de España era en la ciudad de Toulouse, de Tolosa. Tolosa en español o en romano y Toulouse en francés. Toulouse o Toulouse. Bueno, y se llegaba cómodamente, digamos, desde Barcelona más que desde París. Total que nuestra primera parada fue en un hermosísimo pueblo llamado Mascarpone, espectacular, precioso, una ciudad dentro de un castillo, bueno, vale la pena el viaje. Desde el punto de vista turístico, esta Eurocopa fue también fabulosa, porque la verdad que yo había estado alguna vez en París, pero yo no conocía prácticamente nada de Francia, de las otras ciudades, y todas son hermosísimas. O sea, yo no creo que haya un lugar al que yo haya ido que no me haya encantado, ¿no? Empezamos en Toulouse, donde por cierto es la cuarta ciudad de Francia y hay una universidad con más de 100.000 estudiantes. Yo me quedé loco cuando vi la universidad. Más de 100.000 estudiantes están en esa universidad. Ahí jugó España su primer partido contra Checoslovaquia. Fue el único partido de España que me gustó porque pelearon, pues aunque el gol fue en los últimos minutos, lo hicieron bastante bien. El equipo de España era un equipo francamente el peor que ha tenido en las últimas competencias. O sea, después de haber venido de ganar el Mundial y de haber hecho el desastre que hicieron en Brasil, era un equipo de transición sin grandes jugadores, solo quedaba Iniesta, que era pues la estrella del equipo, Sergio Ramos, Iker Casillas, 4 o 5 jugadores del nivel, digamos, máximo. Los otros, bueno, era Bruno Soriano, Aduriz, Nolito, jugadores que no han llegado pues al nivel que tuvieron los otros jugadores de la selección española. España le gana también a Turquía y pierde con Croacia y queda de segundo de grupo y le toca la llave más difícil porque el que quedaba primero de grupo le tocaban equipos relativamente fáciles. Pero España quedó de segundo de grupo y le tocó nada más ni nada menos que Italia. Ahí sí me ganaste, Robertino.
ese partido lo debes haber visto por televisión, ¿no? Pero nos dieron un auténtico repaso. O sea, incluso físicamente el equipo español no estaba muy mal. Perdimos 2-0 y la verdad es que nos dominaron ampliamente, ampliamente y nos mandaron para la casa. Fue la última etapa de Vicente del Bosque, que nos había hecho campeones del mundo, pero que ya en Brasil y aquí no había equipo, la verdad. O sea, ahora vuelve a tener España una generación de jóvenes jugadores. Y por cierto, Italia no tanto, ¿no, Roberto? Fíjate, es interesante, ese partido, regresando un poquito a eso, Italia venía de perder la final de la Eurocopa anterior con España en Sí, Ucrania. exacto. Y sí, ellos pues salieron con más ganas porque habían perdido muy feo, 4-0 me parece, cuatro a Sí, uno había sido un baile de Xavi y un pésimo partido de Correcto, Pirlo. correcto. Pirlo había jugado, se decía que ese partido era Pirlo contra Xavi. Y Xavi, que venía de jugar una mala Eurocopa, en ese partido se reivindicó y dio un recital de fútbol. Y Pirlo, que venía de jugar una buena Eurocopa, resulta que en la final no tocó el balón. No sé si fue que lo marcaron, no sé. Sí, fue un mal partido de Italia y un buen partido de España. 4-0, ¿no? 4-0 fue la final, sí. Imagínate. Sí. Pero Yo lo bueno, vi, por eso... yo estaba ahí, yo lo vi y de verdad fue un gran partido, de verdad. Bueno, imagínate, la emoción, ¿no? En Sí, pie. claro. Pero sí, regresando a Italia, sí hay varios jugadores muy jóvenes, o sea, 21 años o menos. Hay un delantero que lo compró ahorita el PSG, que ha hecho ya varios goles esta temporada, Moise Kean. Tienen varios mediocampistas, Sandro Tonali en el Inter. Hay varios creciendo, pero no diría que ninguno está a ese nivel mundial como un Pirlo, Xavi o Iniesta. Hay que ver, ¿sabes? El fútbol italiano está pasando por reconstrucción. Sí, los equipos se han reforzado un poco más después de una época, parece, de vaca flaca, ¿no? Porque Sí, de haber sido la mejor liga del mundo cuando tenía Van Basten, bueno, aquella, o al propio Maradona o a Platini, de repente, no sé, parece que los equipos entraron en crisis monetaria, ¿será? sí, eso parece, especialmente en los 2000, toda Italia, no solamente en el fútbol, y les costó mucho reconstruirse. Por supuesto, hubieron varios escándalos de corrupción y el Calciopoli con la Juventus en los 2000 también, que afectó mucho a la liga italiana. Pero sí, poco a poco han empezado ya esta temporada, las últimas temporadas del Inter se ha construido muy bien, el Milan está jugando muy bien, que va de primero, la Juventus, por supuesto, que ya tiene varios años jugando a un alto nivel. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, por cierto, bueno, volviendo al fútbol, digamos, en Francia, al fútbol y al turismo, yo, por ejemplo, Niza me pareció una ciudad espectacular, preciosa, una de las ciudades más bellas que fui. Burdeos también. El estadio de Niza, que lo habían hecho, es espectacular de día y de noche. Voy a poner unas fotos ahora en el programa para que la gente lo vea, porque era una obra de arte realmente ese estadio. Y bueno, hay cosas de fútbol que recordar. Por ejemplo, el primer gol que metió Cristiano Ronaldo. Que dicen que le midieron la altura a la que saltó y que saltó 2,80 m, una cosa loca para meter un gol de cabeza espectacular. No metió muchos goles, metió solo 3 goles. El líder goleador fue Griezmann, que metió 6 goles. Cristiano metió 3, no jugó la final porque se lesionó en la semifinal. Y Portugal ganaba renqueando, ¿no? Ganó por penaltis a Polonia, 1-0 y tal, pero la final, pues, ganó, digamos que bien. Yo no la vi, tú sí, Robertino, yo ya estaba medio cansado de fútbol y tal.
Cuéntame qué tal la final, cómo estuvo. Mira, la final fue un tema interesante. Te cuento que sí, la organización fue perfecta llegando al estadio, el metro perfecto, muy lleno. El día de la final sí parece que Francia como que se activó un poco. El metro sí estaba muy lleno de fanáticos franceses. Afuera del estadio estaba totalmente lleno de fanáticos franceses. Tenían varios conciertos. Parecía una atmósfera más como de tailgate de fútbol americano aquí que de fútbol normal. Recuerdo claramente que llegamos al estadio como una hora antes. Ya la sección de Portugal, que estaba en una esquina relativamente pequeña, totalmente llena. Y los fanáticos portugueses ya desde una hora antes estaban al todo cantando y gritando, de verdad que poniéndole una atmósfera al estadio que los franceses nunca pudieron igualar, ¿no? El partido como tal, recuerdo, fue un partido un poco aburrido los primeros 90 minutos. No pasó mucho. Francia Me acuerdo quiso que proponer un Cristiano poco más. jugaba por la banda, es decir, Sí, no podía jugar y jugó el partido él solo, corría para arriba, corría para abajo, animaba sí, a los jugadores. jugó, fíjate, Cristiano jugó como 20 minutos o 15 minutos antes de que lo sustituyeran, porque sí, no podía correr, ¿sabes? Estaba en la banda y caminaba. Entonces lo sustituyeron, sin embargo estuvo muy activo desde la banda. Diría que él fue el técnico de ese juego, se veía gritando y dándole indicaciones al equipo, ¿sabes? Poniendo esa presencia de un jugador de esa clase. Pero sí, el partido estuvo un poco aburrido hasta ya los últimos minutos. Recuerdo que Francia hace un penal, un palo, en los minutos 90, ya sería el final del partido. Y bueno, vamos a extratiempo. Y en extratiempo cambió todo. Ahí Portugal sí empezó a jugar mucho mejor en el extratiempo. También tuvieron un palo. Y bueno, después hace el gol Eder, gol muy bonito de larga distancia para ganar el juego. Mira, tenemos tantas cosas que decir y la verdad que a mí me han dicho que no hable más de 20 minutos, que la gente se cansa. Creo que nos quedan como 3. Voy a resumir, a ver qué digo. Bueno, en Burdeos, preciosa ciudad, ya lo dije antes, con es la ciudad del vino y hay un museo que a su vez se llama la ciudad del vino. Fabuloso, divertidísimo, además con una construcción extraordinaria, ¿no? ¿Qué más? Tantas cosas. Bueno, nosotros aprovechamos, como te digo, para ir a Chamonix y quizás la materia pendiente, salvo en Lyon, donde comimos en el restaurante Paul Bocuse, murió lamentablemente. Paul Bocuse en Lyon es una especie de dios, o sea, toda la ciudad gira alrededor del nombre de Paul Bocuse porque puso la cocina francesa en el nivel número 1 del mundo y su restaurante súper agradable, muy retro, o sea, como si fuera del año 20, del año 30, con un organillero que toca música para los niños, como si estuvieras en un circo. Muy bien y comimos francamente muy bien. Una comida más hacia lo tradicional que hacia lo moderno. En París, querido Roberto, nos embarcaron, ¿verdad? Porque comimos, o sea, yo llevaba una lista de restaurantes que yo me acordaba de ellos, el Plaza Atené, que era que lo manejaba Alain Ducasse, el de Julio Verne, que es en la Torre Eiffel, en el segundo piso de la Torre Eiffel, un lugar precioso, magnífico, y llevaba otros 2 o 3, y resulta que Alain Ducasse los había comprado todos. O sea, ahora Alain Ducasse se ha vuelto una multinacional de la comida, y entonces es el dueño del Julio Verne, que no era de él, no sé qué, Montpellier, que era otro que yo llevaba en mi lista, y el donde cenamos en el Plaza Atené, tú me dirás, yo ni me acuerdo de los platos, ¿tú te acuerdas de algo? Mira, es extraño. Fíjate que para ser un restaurante de 3 estrellas Michelin, el único plato que recuerdo que me gustó mucho fue un postre de fresas que nos sirvieron, que sí, por alguna razón eran unas fresas muy dulces. Y ya, el resto de la comida no fue
no fue tan Yo diría que memorable. fue Sí, mala. Incluso. sí fue muy... Para lo que es un restaurante de esa calidad fue un No, pero es que poco... además en los otros que eran también de Alain Ducasse ocurrió lo mismo. O sea, ya te digo, fue mala suerte para mí de haberlos escogido todos los de él, ¿no? Que no lo sabía. Yo pensaba que seguían siendo de los originales dueños, pero uno de ellos se había muerto y tal, y no sé qué, y él lo había comprado. Yo, sin embargo, en el inicio del viaje, bueno, en general, la comida me defraudó un poco, en general, ¿no? Porque, bueno, esa famosa cocina francesa ahora brilla por su ausencia. Después, ya Francia es tan multicultural. Por ejemplo, yo la otra vez que había ido, he ido 3 veces, creo, 4 veces, pero siempre a París. Bueno, eran todos franceses, los choferes de taxi, todo el mundo francés, ahora todo el mundo argelino. O sea, es impresionante. Y la ciudad de Marsella, por ejemplo, uno se siente en Marsella, en Argelia. Hay una gran cantidad de gente, sobre todo argelinos, porque como Argelia fue dominada por los franceses, pues no sé, supongo que tienen la facilidad para emigrar a Francia, ¿no? Y fíjate que estaba leyendo por ahí que en la inauguración del Mundial había, en la inauguración que fue Francia contra Rusia, creo, había jugadores de Senegal, de Martinica, de Guinea, de Guadalupe, de Mali y de Alsacia. O sea, sí. El equipo francés era algo así como la legión extranjera, ¿no? Por cierto, Francia era el gran favorito y al final pues no ganó. Bueno, mira, oye, se nos acaba el tiempo, qué lástima, porque tanto, Chamonix, hoy qué cosa tan bella, los Alpes entre Italia y Francia. Por cierto, uno pasa la frontera desde el Mont Blanc, del lado francés, en los bichos esos, los teleféricos, llega al lado italiano, ¿no? Pero qué cosa preciosa, Chamonix y el pueblo, las montañas, es inolvidable. Para mí ese viaje es inolvidable, porque de verdad te digo que conocí la verdadera Francia, pues la Francia que está fuera de París. Lyon es una ciudad fabulosa. Ya hablé de Niza, Burdeos, fuimos a la isla esa que está rodeada de agua por todas partes, ahorita se me olvidó el nombre, la isla, bueno, X, que es un lugar turístico, Mascarpone, el pueblo que mencioné al principio. Y bueno, gracias Roberto, gracias por acompañarme en este programa, tenemos que cortar. No, gracias a ti. No, todo lo contrario, muy agradable tus comentarios y tu compañía. El próximo lo vamos a hacer sobre el fútbol venezolano, o sea, pero los 70 años del fútbol profesional venezolano, que comienza más o menos a finales de los años 50, el fútbol profesional. Pero ese sí va a meritar varios programas y varios invitados, porque hay mucho que contar sobre cómo empezó el fútbol profesional en Venezuela y cómo ha surgido ahora de ser un deporte absolutamente desconocido y que prácticamente solo iban los emigrantes, los italianos, los españoles a ver los partidos, a hoy en día que la selección, la Vinotinto, juega a casa llena donde juegue, ¿no? Entonces, creo que va a ser bien interesante y después haremos otros mundiales, el de Alemania, que fue maravilloso también, el de Francia, que también fue muy bueno, la Eurocopa de Polonia y Ucrania, la Eurocopa de Austria. Hay mucho que contar sobre el fútbol, del que yo he vivido, el que yo he vivido. Después hay otros que lo han vivido mucho más que yo. Mucha historia en el Así deporte. es. Sí. Muchísimas gracias, Roberto, y nos veremos pronto. Bueno, Francisco, Estás embarazado, además, ¿no? Sí, sí, estamos esperando. Felicidades. Muchas Felicidades. gracias. Bueno, un abrazo. Chao. Chao.